en cuanto a las razones trigonométricas, ya habiendo visto los videos de cómo encontrar algún dato que nos haga falta, ya sea de alguno de los catetos o ya sea de la hipotenusa, vemos las razones trigonométricas, las cuales vemos que son relaciones entre los lados del triángulo, ¿verdad? Y que estas dependen de los ángulos de este triángulo. Ahora, veamos entonces lo que conforma la hipotenusa. En los videos yo explicaba que hay un cateto menor y un cateto mayor. En este caso, el menor está representado aquí por el cateto opuesto, pero no siempre va a ser el mismo, sino que usted tiene que determinar que el cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo que se está buscando, ¿de acuerdo? Y el cateto adyacente es el que lo acompaña acá a la par. Ahora, las combinaciones posibles, vemos entonces que está seno, el cual se nos determina que el seno lo podemos encontrar con el dato del cateto opuesto sobre el dato de la hipotenusa. El coseno, el cateto adyacente y la hipotenusa. La tangente, cateto opuesto, cateto adyacente. Cosecante, la hipotenusa y el cateto opuesto. Secante, la hipotenusa y el cateto adyacente. Y el cotangente, el cateto adyacente sobre el dato del cateto opuesto. Teniendo ya estas combinaciones, fácil se nos va a resultar colocarlas. Ahora, en el ejemplo que yo le mostraba, en el primer ejemplo, nosotros podemos ver acá el triángulo. Está el cateto opuesto, o sea que está enfrente del ángulo beta. Y está el cateto adyacente, está el dato de la hipotenusa, el cual yo ya le coloqué 17 porque en el ejemplo ya estaba. ¿Cómo lo encontré? Fácil. La fórmula sobre encontrar el lado C, que es decir, la hipotenusa, que es igual a la suma de los dos datos del cateto opuesto y el cateto adyacente elevados al cuadrado, y luego encontramos la raíz cuadrada y nos resulta 17. 8 al cuadrado, es decir, el cateto opuesto, el cateto menor, 8 al cuadrado más 15 al cuadrado, 64 más 225, en la suma me resulta 289, el cual al sacarle la raíz, pues me resulta 17. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para encontrar las razones trigonométricas? Vamos a ver, para el seno, a mí me dice que tengo que escribir el dato del cateto opuesto, ¿verdad? Sobre el dato de la hipotenusa. En este caso sería cateto opuesto 8 sobre 17. ¿Ya? El coseno sería cateto adyacente, que sería 15 sobre el dato de la hipotenusa. 15 sobre 17. Para la tangente sería el cateto opuesto, 8 sobre el cateto adyacente, 8 sobre 15. Para la cosecante sería la hipotenusa sobre el cateto opuesto. En este caso sería 17 sobre 8. Para la secante, veamos, sería el dato de la hipotenusa y el cateto adyacente. 17 sobre 15. Para la cotangente sería el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. 15 sobre 8. Y así, ahí tenemos entonces las razones trigonométricas.